Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy miércoles 7 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Pinga. Muy buenos días, Roger. Muy bueno, tenga. Bueno, tenemos que hablar de la experiencia de anoche. Agradabilísimo. Una oportunidad que nos dio Nordin García Hatton de participar en un momento increíblemente acogedor, como solamente puede hacerlo el temperamento de esa gran mujer que se llama Nordin García Hatton, a quien, por cierto, hemos invitado a compartir con nosotros el viernes. Vamos a entrevistarla, vamos a hacer una experiencia nueva para nosotros y para ella. Que ya prevemos que va a ser muy interesante. Muy interesante. Y desde luego tenemos que decir que la ocasión fue el aniversario de los 100 años de la empresa León Jiménez. Y allí compartimos con don José León y con muchas otras personalidades que fueron invitadas. Y tenemos también que darle las gracias a Nordin porque nos entregó una presea que debía haberla traído para mostrarlo. Es realmente una... El viernes podría. El viernes lo vamos a enseñar. Yo me sentí como Agripino anoche. Tuve la misma sensación que... No te compare. ¿Verdad? La verdad es que le damos las gracias a Nordin. Nordin no solamente es una magistral productora de programas de música buena, sino que además se ve que es una organizadora número uno. Lo tenía todo previsto en aquel pequeño espacio de la cabina. Allí pues se celebró el acto. De alguna manera cupimos, es decir, que se lo adjudicamos a su capacidad organizativa. Pues bien, fue una magnífica experiencia. Absolutamente. La frontera con Haití tiene sus incidentes, como siempre, eso es cotidiano. El Ejército Nacional detiene en Dajabón a 5 haitianos que tramarían un golpe en Haití. Los mismos de siempre. Dice, los apresados serían llevados a la sede de las Fuerzas Armadas. Y habla el jefe del Ejército Nacional, Radamés Zorrillo Zuna, dijo que no podía asegurar que los detenidos estaban implicados en un complot para derrocar al gobernante haitiano, aunque serán investigados sobre el caso. La verdad es que es sorprendente, no solamente la detención, sino la acusación, porque decir estos señores estaban en esto, tendría que estar acompañado de una colocación de micrófonos y una serie de grabaciones, de tareas preliminares, para poder decir, estos señores se están reuniendo y se están reuniendo para tal cosa y ahora tienen previsto hacerlo en tal otro sitio. Y ahí fue donde los detuvieron. Bueno, si es así, los estaban siguiendo desde hace ya cierto tiempo. No podemos decir que lamentamos el propósito que tenían, pero sí tenemos que reprochar que usen el suelo dominicano para cualquier intentona, porque nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Lo único que nos falta a nosotros es que se nos acuse de que estamos conspirando para dominar Haití. ¿Verdad? Es lo único. Vamos a ver. Saramago, José Saramago y la situación mundial. El gran escritor Saramago afirma que Estados Unidos
es una amenaza para el mundo. Bueno, Esa es la conclusión. dice aquí el escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998, dijo en Buenos Aires, que la auténtica amenaza del mundo es Estados Unidos, que intenta imponer un nuevo régimen para transformar a todos en sus subalternos. Parece que la auténtica amenaza del mundo está encarnada en un país que es Estados Unidos. Cuando se habla de eliminar al distinto, no siempre se trata de eliminarlo, sino de reducir su existencia, dijo Saramago en el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires, ante un auditorio abarrotado de gente que lo aplaudió de pie. No es tanto para eliminar al otro, sino para imponer un nuevo orden. Bueno, ese es el punto, el nuevo orden. Ustedes recuerdan que hemos estado diciendo que la primera vez que se habló del nuevo orden mundial fue cuando George Bush padre emprendió la guerra del Golfo en 1991. Y a partir del triunfo que se produjo sobre Saddam Hussein y el obligado retiro de Kuwait, se enarboló por primera vez públicamente que surgía un nuevo orden mundial. Y entonces, como respuesta a eso, fue que Pat Robertson escribió su libro, el que le hemos mostrado tantas veces aquí, para refutarlo, como escribió también Pat Buchanan, aunque es de los grandes ausentes ahora. No ha dicho ni esta Uno y otro no hemos visto sus actitudes con relación a la parte 2. Aquella vez se enarboló, pero ahora vamos adelante. Parece que han querido tener una posición ponerse muy en armonía. contemporizadora, ¿no? Lo cierto es que lo que está diciendo el Premio Nobel de Literatura de 1998 es exactamente lo mismo que nosotros le hemos estado diciendo. Ahora, no estamos de acuerdo con él cuando generaliza al pueblo de los Estados Unidos. Es lamentable que le queda entonces la imagen al mundo de que es el pueblo de los Estados Unidos el responsable de esa política. El pueblo de los Estados Unidos es tan víctima de esa política como el resto del mundo. Y hemos dicho que cuando se atenta contra la democracia en el seno de la gran sociedad del norte, que son los Estados Unidos de América, la democracia en el resto del mundo está en salmuera. Esa es la situación en que estamos. Nosotros confiamos en que el pueblo norteamericano reaccionará ante todos los atentados que se han llevado adelante contra sus libertades públicas, sobre las cuales se fundamenta el ejercicio de la democracia. De manera que no vamos a leer en extenso todo lo que dijo el señor Saramago, pero los invitamos a leerlo. No tiene desperdicio. Una opinión insólita. El señor González Fabra cita las causas que obligaron al ingeniero Hipólito Mejía a aceptar la nominación. Es decir, a optar por la repostulación. Bueno, ¿qué tiene de extraño esto? Lo extraño es que nosotros le estemos pagando a un funcionario público para que esté sentado ahí en el Palacio Nacional. Supuestamente es encargado de prensa, pero es lo que es un agente de política. En primer lugar, como funcionario público, pagado por el contribuyente dominicano, Luis González Fabra no puede estarse involucrando en cuestiones partidarias, y mucho menos en un asunto como el de la reelección. En la dimensión política trascendente del temita ese de la reelección. Él está ahí para ser el vehículo a través del cual el presidente de la República hace llegar a la prensa determinadas declaraciones con relación a determinados asuntos de importancia que esté manejando el gobierno o que se hayan presentado a la sociedad dominicana y que sea requerido, sea necesario que el gobierno fije posición. Esa es la función de ese señor. Pero no para venir a hacer lo que está haciendo. No es la primera vez
que él está fuera totalmente del marco de su desenvolvimiento, porque para comenzar, como el gobierno está totalmente descarrilado, pues no es de extrañar que uno de sus vagones ande descarrilado también. Ahora, tampoco tiene calidad el señor González Fabra para incursionar en un problema que va a afectar internamente al PRD, porque el señor González Fabra no es PRDista. Entonces, si él no es PRDista, no tiene vela en ese entierro, no puede hablar como funcionario y tampoco puede hablar como PRDista. Ahí solamente pueden hablar los PRDistas. Es un problema interno del PRD, porque es al PRD que se le va a pegar el muerto de ese conflicto, de si van a respetarse los principios o no se van a respetar los principios. Y si es así, ese es un problema interno del PRD. No puede venir ningún funcionario del Palacio a estar opinando, ¿verdad?, con el sueldo que le pagamos todos nosotros. Eso no puede ser. Sí, él tiene una gran confusión de cuál verdaderamente es su trabajo, cuáles son sus funciones. Y con mucha frecuencia incurre en ese tipo de... ¿Tú crees que está confundido? Bueno, yo creo que él lo hace con toda intención. Él en realidad Él sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que... Por decir así, ¿no? Sí, yo sé que tú lo quieres presentar de una manera muy... Ajá, para que la gente sea quien saque sus propias conclusiones. Pero es obvio que el señor González Fabra está ahí para cumplir las órdenes de todo orden, de toda naturaleza, que le dé el presidente de la República. Pues nos vamos a adentrar ahora al ámbito de nuestra economía de nuestro país, el mercado cambiario. Vamos con ese aspecto primero. El dólar vuelve a subir 25.70 a 26 por uno. Bueno. Eso no nos debe extrañar a nadie, porque sabemos que la puertecita esa sigue abierta. Sigue abierta, entonces... Dice aquí, creen alza es el resultado de una manipulación del mercado de divisas. Eso son ganas de escribir. Eso es el resultado de la exacción que se le está haciendo al pueblo dominicano en pesos. Fíjense ustedes, le voy a repetir otra vez, porque vamos a hablar sobre la deuda ahora, ¿no? Hay varios puntos que tienen que ver con la deuda. Cuando las empresas eléctricas succionan del bolsillo de los dominicanos, lo que a ellos les da la gana de poner en los relojitos esos que nos instalaron, ¿verdad? Y entonces nos ponen también la tarifa que ellos quieren, porque ellos fueron los que diseñaron esa tarifa, que los superintendentes, cuando son complacientes, como parece ser el caso ahora, le tienen que firmar. Y entonces ellos facturan lo que ellos quieren. Que tienen que compensarnos por los apagones, no, pero ellos dicen que no. Y entonces no compensan por los apagones, aunque la ley lo diga. Entonces succionan millones y millones de pesos. Y entonces van al mercado, buscan dólares. Y cuando no hay dólares, entonces hay que pagarle con dólares que vienen de los endeudamientos vía bonos soberanos. Entonces, cuando el país se está endeudando con bonos soberanos para pagar ese tonel sin fondo que se llama las empresas eléctricas, ¿quién creen ustedes que paga los bonos soberanos? Pues nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el gobierno entonces tiene que ponernos impuestos para poder tener los pesos, para buscar los dólares, para pagar los bonos soberanos. Porque cogió los dólares de los bonos soberanos para pagarle a esta gente. Y nosotros entonces nos succionan más pesos del bolsillo, y esa situación se retroalimenta para que nosotros tengamos que buscar más pesos para pagarle al Estado, para que éste le pague entonces los bonos soberanos que se usaron para pagarle a esta gente. Esta es una cosa que yo no me explico hasta cuándo este gobierno cree que el pueblo dominicano y la economía dominicana lo puede resistir. Porque es un problema de percepción. El presidente cree, y muchos de sus funcionarios, algunos de ellos creen como que no está pasando nada, y que el país no está reaccionando, y por tanto no está pasando nada. Y si pasa, no importa. No es así, ¿eh?
No es así. Yo quiero decirle, y complaciendo a mi esposo, no quise traer lo que me llegó por internet, pero me llegó la fotografía de una casa muy grande y unas instalaciones muy grandes, y ustedes saben a cuáles yo me refiero. Pero eso estaba en el internet. ¿Y ustedes saben de dónde me llegó? De Estados Unidos. ¿Ustedes están oyendo? Entonces yo quisiera que el presidente se percate de cuál es la situación del gobierno y de su propia persona en este cuadro tan difícil que ha pintado el propio gobierno. Lo ha hecho. Esto es hechura del gobierno. Se lo dijimos desde que salió con el asunto del paquetazo. El presidente no camine por ahí. Es totalmente innecesario. Se va a trancar la economía. La economía es una especie de espiral que funciona en dos sentidos. A lo largo de un eje vertical. Si va ampliándose, entonces la espiral se va abriendo, ¿verdad? En la medida en que incorpora más gente en la economía. Si hace lo contrario, entonces es una espiral que se va cerrando como un tirabuzón. Y eso es lo que está pasando en este momento en la República Dominicana. Pero se lo advertimos. Pero el presidente oye a Andy Daguarre. A ese que oye. Ya lo metió en los bonos. Y en muchas cosas más. Por eso tenemos y bonos. el dólar. Ojalá que ponga la fotografía de Andy con mucha frecuencia para que el pueblo dominicano lo conozca bien. Aumentando la deuda. ¿Cuánto más? Parte de lo que acabamos de decir, el gobierno planearía colocar nuevos bonos soberanos por $1.000 millones. Esto me lo mandó el amigo Mario Viña, porque yo no recibo el periódico Nuevo Diario. Me lo mandó ayer. Salió en el Nuevo Diario ayer. Dice, el gobierno planearía colocar nuevos bonos soberanos. Dice que el gobierno acudiría nuevamente a los mercados financieros internacionales para la colocación de $1.000 millones en bonos soberanos, según reveló una fuente de Entero Crédito. Los recursos, que todavía no se sabe para qué serían utilizados, serían colocados a más tardar a finales de agosto próximo. Y aquí mismo está un artículo de Mario Viña, donde él analiza la situación de la información. Dice, ¿son confiables las publicaciones bancarias? Bueno. Y él hace un desarrollo ahí analítico. Ya ustedes saben que en su comparecencia, lo primero que él planteó fue el desequilibrio fiscal. Y dijo, se va la mayor parte del presupuesto, ya lo ubicó por encima de los 80 y tanto, 85, 86% en gasto corriente. Es decir, que cada vez que el gobierno va a invertir, busca dinero prestado, o aquí o fuera, o en bancos nacionales o en bancos extranjeros. Y si es en bancos nacionales, no importa que sea un banco nacional, le pide prestado en dólares también. Son transacciones que indiferentemente si el banco es nacional o no, le pide préstamos o en pesos o en dólares. Lo cual va complicando el cuadro de las finanzas públicas. Entonces, todo eso parece que tiene patas que cojean, porque el artículo de Mario lo que pregunta es si son fiables o confiables las publicaciones bancarias. Él hace un análisis muy completo, pero yo creo que es mejor esperar a que él venga y que entonces analicemos con él su artículo. Pero lo cierto es que hay otro artículo que sale en la prensa donde dice que el gobierno todavía no ha dado cuenta. Así es. De los otros, mire esto. El gobierno no ha dado el informe de los primeros bonos soberanos. Esos son los primeros 500. Los primeros 500, no los 600, sino los 500. Y después esos fueron seguidos por 600. Por 600. Y ahora vamos probablemente a 1.000. Y ahora se quieren 1.000. Y nosotros dijimos desde antes de que se tomaran los primeros 500 que el que se mete por esa ruta no tiene retorno. Los bonos son vuelve y coge, y así. El problema no es que tú hayas cogido el dinero de los bonos, sino que lo emplee más.
Exactamente. Eso es como cuando usted va a un banco Como y busca un préstamo, y entonces el banco le presta a usted, supuestamente para usted realizar ciertas actividades de negocios o actividades productivas, con lo cual usted va a generar con qué repagar el préstamo que usted recibió. Y en lugar de hacer eso, usted se monta en un avión y se va a Europa a darse la gran vida. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, vamos entonces analizando. A propósito de eso, en el Senado están requiriendo la explicación del destino de los últimos 2.200 millones de pesos Porque que de la emisión de los 5.000 esto es la emisión de los 5.000 millones de pesos. ¿En qué aplicaron los últimos 2.200? ¿En qué se gastaron? No, es que hay 2.200 de los 5.000 que no se dice para qué ¿Para son. qué son? Bueno, ya hacen una relación. Hacen una relación y han dejado al descubierto sí, en cuanto al destino, nada más no que 2.200 millones. Entonces dice el Senado, o me dicen para qué son, o nosotros vamos a decir para qué son. Bueno. La pregunta es, ¿realmente se necesita que estemos gastando el dinero así? Para prioridades que uno desconoce realmente en qué se fundamentan. Yo no creo que eso se justifique de ninguna manera. Repetimos, el kit del asunto es que este es un gobierno que está gastando el dinero que no tiene. Ese es el cuadro. Como no hay control fiscal, como no hay disciplina en el gasto público, no estamos ejecutando el presupuesto. Y lo que tenemos es un tonel sin fondo en el gasto de las obras públicas, y no hablemos de los Juegos Panamericanos porque está mencionado un poquito más adelante. Bueno, se está haciendo un uso ineficiente de los recursos que se dispone. Aquí hay un punto que es interesante decir, y con respecto a los 500 millones de la primera emisión de dólares, y es que la cuarta parte de esos recursos, que son 125 millones de dólares, se usó para pagar deuda de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Es decir, eso fue a las empresas eléctricas extranjeras. Bueno. 125 millones de los primeros 500. Pero no tenemos cuenta, ese es de los, no hay informe de esos 500, pero no tenemos informe ni de los 600, y tampoco se sabe para qué se van a usar los bonos que se dice ahora, que se quieren colocar nuevos bonos, 1.000 millones más. Y aparte de eso, por ahí hay una información. Y entonces hay 5.000 millones de bonos en pesos en el Congreso, que dice el Congreso que no le han explicado que para qué esos 2.200 que están ahí al descubierto. Pero hay 200 millones de dólares que le acaba de desembolsar el Banco Mundial para cubrir compromisos con las generadoras, y le acaban de cubrir parte de esos compromisos a la Cogentric, y hay un conflicto también generado por esa situación. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque resulta que la Cogentric dice que el gobierno no está cumpliendo con lo que se acordó en cuanto a las cantidades a abonar con respecto a lo que contractualmente se había establecido entre Cogentric y el Estado. Cogentric tiene uno de los contratos más ventajosos. Bueno, yo lo pongo por encima del de Smian Erlon, que ya es mucho decir. Al Cogentric hay que pagarle entre 3.5 a 5 millones de dólares mensuales sin encender ninguna de las plantas, sin siquiera mover un switch, para empezar. Y después encima de eso hay que abonar otros 15 millones más y hacer una serie de complicadísimas operaciones que ellos han establecido en sus acuerdos, que nunca se termina de cumplir con ellos, en dólares. ¿Y quién redactó ese contrato? Bueno, ese contrato fue concertado por la administración de Leonel Fernández y refrendado e inaugurado las plantas de Cogentric por el presente gobierno y el señor presidente actual. No, y hay que decir que también los funcionarios de la actual Corporación Eléctrica, ahora se llama Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, fueron y anunciaron, inauguraron junto con el presidente muy eufóricamente esa fuente de energía
y después resultó que no se podía poner a funcionar porque el costo era tan elevado que era preferible pagarle teniéndola pagada que no pagándole con ella funcionando. Oye, pero hágame el favor, el cardenal López Rodríguez, su eminencia, el cardenal López Rodríguez, con relación al contrato del Smith Enfield, dijo que el que había firmado eso era un imbécil. ¿Y el que firmó ¿Verdad? Entonces nosotros le decíamos, eminencia, que usted es muy generoso. No era ningún imbécil. El que hizo eso sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que era un corrupto. Y lo mismo pasa con este otro contrato. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene dos partes. La parte de Leonel y la parte de Hipólito, es decir, el gobierno de Leonel, responsable de haberlo redactado, y el gobierno de Hipólito Mejía, responsable de haberlo aceptado y haberlo negociado. Lo renegociaron y no se sabe por fin qué quedó eso. Estamos pagando la bendita planta esa. Estas son cosas que parece como si se planificara una maldición gitana contra los pueblos latinoamericanos. Es decir, usted queda condenado a esta maldición, usted va a tener que pagar este contrato por el resto de su vida. Y nosotros no vamos a podernos sacudir de eso. Esa es la intención. Y nosotros le decimos, esto es hasta un día. Esto es hasta un día. No queremos ver llegar el día en que, desesperados ya, acosados por todas estas barbaridades, el pueblo dominicano tenga entonces que poner las cosas en su sitio. No lo queremos ver, porque ese día va a haber un problema muy grande en este país. Y los riesgos son muchos, porque nos alborotamos nosotros aquí y como si nada viene otra vez otra intervención militar norteamericana. Porque estamos en una gaveta ahí del Pentágono. Todos los planes contingentes están en gavetas, listos para ser ejecutados. Y se van actualizando periódicamente. Eso dice su libro The Commanders, el señor Bob Utter, el periodista notable, cuando describe cómo funciona el Pentágono. Yo tengo ese libro hace muchos años. Entonces todos nosotros pertenecemos al Comando Sur. Ahí están los planes de intervención latinoamericana de esta zona, ¿verdad? En el Comando Sur. Por eso viene de vez en cuando el comandante y echa un vistazo a ver cómo está actualizar el plan. El territorio. Óigame, esto tiene que cambiar, no solamente aquí, tiene que cambiar allá. La mentalidad con que los Estados Unidos están tratando de cumplir el cometido como nación que ellos se han dado, eso tiene que cambiar. Porque definitivamente en el mundo no cabe el New World Order. No cabe. No cabe sin unas consecuencias sumamente calamitosas para el propio pueblo norteamericano. Y nosotros no queremos que nada de eso suceda. Por eso queremos que se rectifique a tiempo, antes de que lleguemos a los momentos de conflicto. Evaluando la República Dominicana como riesgo de inversión a propósito de bonos, cuando eso se hace para establecer o fijar la tasa de interés a la que los bonos podrían ser colocados en los mercados, porque este índice de evaluación que emiten esos organismos, esas entidades, como esta que voy a mencionar, la Bear and Stern, dice que la reelección y el caso Van Inter están afectando a la República Dominicana en su imagen crediticia. Aquí está en el Diario Libre este titular, que por cierto escribieron mal el nombre de la empresa. Es Stearn, Stern, con S al final, Stearns, Bear and Stearns. Y ya en el medio. Entonces, dice reelección y caso Van Inter afectan a República Dominicana. Inversionistas están sorprendidos negativamente, afirma el reporte. Bueno, están sorprendidos negativamente. Yo espero que eso sea un disuasivo, ¿verdad?, a esta carrera loca de endeudamiento vía bonos soberanos. Pero miren esta otra información.
El gobierno recauda menos para pago de la deuda externa. Entonces dice aquí, entre enero y marzo del 2003, por la Comisión Cambiaria ingresaron al Estado 538.6 millones, 166.6 millones menos que los recaudados en el año 2002. Y dice aquí también, recursos menores, los ingresos tributarios crecieron en 4.7%, lo que está por debajo de la inflación, que es 10.5%. En términos reales, representaron una caída de 5.81%. Pero, sobre todo, la fuente de ingresos vía de los hidrocarburos, oiga lo que dicen. Los recursos para el pago de la deuda externa se achicaron en el primer trimestre del 2013. En ese periodo y con relación a enero a marzo del 2002, las recaudaciones por vía de la Comisión Cambiaria y los impuestos a los hidrocarburos se redujeron en 23.6 y 4.3% respectivamente. ¿Ustedes saben qué pasa con eso? Que es que cuando usted sube el precio, la gente reduce el consumo. Se reduce el consumo y la aritmética fiscal se va al suelo, porque el gobierno cobra un impuesto fijo por galón consumido. Entonces, como la matemática de los asesores de este gobierno funciona al revés, en lugar de llevarse de lo que sería el razonamiento lógico en un mercado, es decir, bajemos el precio, vamos a hacer el producto más asequible para que haya más consumo y entonces tendríamos mucho más ingresos porque la gente lo va a consumir más. Que en el caso de los combustibles, desde luego hay que tomarlo como una media, porque tampoco le conviene al país volverse loco gastando irresponsablemente un producto que no tiene, sino que tiene que importarlo. Pero ciertamente tiene que haber un punto medio, y lo primero que hay que decir una vez más es que ese impuesto es excesivo. El impuesto que percibe el gobierno por cada galón de gasolina en la República Dominicana es aproximadamente 6 veces el que paga el consumidor norteamericano por los 3 impuestos federales, estatales y municipales. Los 3 juntos son alrededor de una tercera parte de lo que se paga aquí por el mismo galón de gasolina. Entonces, comenzando por ahí, si se busca un punto adecuado, el gobierno va a permitir que no baje el consumo, como ha bajado necesariamente por producto del encarecimiento del combustible, y entonces sus ingresos tengan el nivel previsto. Pero mientras esté en esta escalada, sobre todo porque el mecanismo para indexar los combustibles, ya hemos explicado muchísimas veces, no se responden con la realidad del precio que nosotros compramos. Nosotros estamos indexados de acuerdo con el petróleo norteamericano puesto a bordo en un puerto del Golfo de Estados Unidos, o sea, el Golfo de México, pero ellos le llaman US Gulf. Ahí en un puerto, cualquiera de los puertos del Golfo, pero puesto a bordo. Y ese es el precio que, de acuerdo a un boletín que sale, que se llama el Platts Oilgram, nosotros tenemos que indexar el consumo aquí en la República Dominicana de acuerdo con eso. Pero además, tenemos que agregarle otro índice. ¿Ustedes saben cuál? El costo de la vida en los Estados Unidos. Y yo quisiera que me explicara cómo fue que el funcionario dominicano que hizo la barbaridad de aprobar eso, se dejó colar eso, porque definitivamente que nosotros no estamos corriendo con el índice de costo de la vida en los Estados Unidos. Pero eso está ahí. Entonces, así nos llevan de forzados a todos nosotros los dominicanos. Y definitivamente, eso tiene que ser cambiado radicalmente. Y no se puede cambiar si usted lo va a respetar. No, vamos a respetar eso ahí. Entonces, al pueblo que se quede con lo suyo, con la maldición gitana. Esa es una ecuación mal planteada. Eso no da ser. Otra de las cuestiones que pesan sobre nuestros hombros ya
completamente agotados. Los Juegos Panam, un tonel sin fondo. Los Panamericanos, beneficios en juegos. Bueno, ¿Cuáles serán aquí, esos beneficios? esto fue un artículo que el amigo Polón, que conversamos, y yo le dije, ¿cuándo vas a volver? Me dice que estoy demasiado atosigado con estos líos. Ahí hay muchos problemas. Muchos problemas. Y me dijo, léete ese artículo. Y me mandó a ver. Yo leo poco lo concerniente a los Juegos Panamericanos, pero no puedo dejar de leer esto. Oigan lo que dice aquí. El costo de la justa ascenderá a 4.000 millones de pesos. Dice Polón que eso queda muy corto. Muy corto. Que eso va a ser alrededor de 8.000 millones. Me dijo él por teléfono. En otras palabras, República Dominicana gastará el 133.4% de lo invertido en deporte en 5 años en un evento que durará 15 días. Pero si tienes razón, Polón Muñoz, en su estimado, que duplica a este de los 4.000 millones, en lugar de gastar el 133.4% de lo invertido en deporte en 5 años en un evento que durará 15 días, vamos a gastar el 266.8%. Para un evento que va a durar 15 días. Y encima de eso, aquí dice el amigo Polón, No hay racionalidad. preocupa a Polón recuperación de 80 millones por el alquiler de la Villa Panamericana, porque el gobierno adelantó eso. Recuerden que se comprometió ahí incluso todos los recursos que tenía el Banco de la Vivienda y de las asociaciones y todo eso. Y si el gobierno pagó por adelantado por el uso que se le daría a la Villa Panamericana los meses de abril a julio. Creo que Napoleón Muñoz, supervisor de la Organización Deportiva Panamericana, mostró su preocupación ayer por la posibilidad que tiene el Estado de recuperar 80 millones que entregó la firma Consorcio Panamericano SANC como pago adelantado por el uso que el comité organizador de los 14 Juegos Panamericanos daría a los edificios de la Villa Panamericana durante el periodo abril-julio antes de la celebración de los Juegos, ya que suponía que la villa estaría terminada en febrero. Polón Muñoz expresó a Diario Libre que la villa aún está inconclusa. Queremos saber si los constructores van a devolver al Estado ese dinero, porque el proyecto no se ha terminado y estamos en mayo, manifestó Polón Muñoz. Bueno, pero, y siga para adelante. Mire que eso es una cosa que no se sabe lo que va a costar. Siga para adelante. Así vamos. Mira ahora lo que dice la prensa. Dice que la televisión Panam tendrá 300 técnicos y 600 horas en vivo. Terry Ludick, ejecutivo de la CBC, dice que darán gran cobertura a los Juegos. Dice ahí cuánto nos va a costar. Ajá. Dice que la cobertura de televisión que recibirán los Juegos Panamericanos será enorme. 17 deportes. No, eso no sabemos. No lo dice. Nosotros lo vamos a pagar, ¿verdad? Y todo está bajo un supuesto de que eso va a reingresar porque va a ser un éxito el evento. Y en lugar de costarnos, va a representarnos un ingreso considerable, además en divisa. Todo eso se dijo al principio, ¿verdad? Los visitantes que van a venir, turistas. Yo lo estoy esperando. Yo he oído eso anteriormente con respecto a otra obra. Ajá, ¿cuál fue? El Faro a Colón fue. Que iban a venir gente. En fila los turistas, en 1492 en adelante. Se iban a recuperar en un término de menos de 10 años la inversión de, no sé yo cuántos miles de millones. ¿Cómo de 1492? Digo, en 1992, 500 años. Bueno, yo creo que se necesitaría todo ese tiempo para recuperar. Ni siquiera con ese tiempo se recupera lo que se gastó ahí. Mire, señor, con el futuro de ese señor Almirante. Sí, yo no debí haber mencionado. No debí haberlo mencionado. Ay, caramba. El aparato productivo. El contrabando causa quiebra a los fabricantes de jeans. Esto es lo que nos debería preocupar a nosotros. El calzado chino inunda el mercado dominicano, pero las zapaterías dominicanas quiebran masivamente. Las estadísticas de quiebra de la industria del zapato es realmente, pavorosa.
Han desaparecido, lo que queda es como una décima parte Sí. de la zapatería que había aquí en este país. ¿Por qué? Porque estamos trayendo zapatos chinos. ¿Qué más? La banca. Las AFP afilian 1.3 millones de dominicanos en 3 meses. ¿Por qué pusimos la AFP y su éxito afiliando dominicanos en la banca? Esa parte ha funcionado. Porque esas son las AFP de las bancas. Esa es la parte que tenía que hacerse funcionar del sistema de seguridad social. Lo demás no importa. No que mire que el seguro médico no funciona. No importa que funcione las pensiones, la recaudación, la administradora de fondos de pensiones. La recaudación de los fondos de pensiones. No importa que el sistema de pensiones no funcione, o el sistema de atención médica no funcione, o la seguridad social en sentido general, lo que interesa a la población de la seguridad social. No importa. Pero así quieren que camine, y hemos dicho aquí, o funciona el sistema completo, o no va a funcionar. Si los bancos creen que se van a quedar con esa parte trabajando nada más y el resto no, que cuenten otra vez. 1, 2, 3, 4. También tenemos aquí varios titulares para terminar sobre los altos intereses. Dice que se arriesgan los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, al país por los altos intereses. Bueno, parece que la colocación de esos fondos se están haciendo con una intermediación tan alta que el movimiento mismo de esas inversiones están en precario. Y finalmente dice aquí que las tasas de interés, estas son informaciones ya de varios días atrás, se incrementan hasta 55%. Y dice un empresario que los bancos tendrán que convertirse en dealers, y nosotros le agregamos, y también en inmobiliaria, porque la gente va a tener que entregar los automóviles que han comprado y no los van a poder pagar. Y también muchos apartamentos y viviendas que han comprado, porque si no se negocia de otra manera con el asunto de los fondos, de los intereses de las viviendas, los inmuebles, sobre todo si son para el hogar propio, ahí va a ser un desastre. Pero bueno, esas son las reglas que nos impusieron y que nosotros nos dejamos ensillar con la globalización bursátil que se nos ha traído, por lo menos en sus efectos acá. Por suerte que aquí todavía estamos desconectados de la red bursátil mundial y estamos haciendo solamente operaciones locales. Algún día de estos próximos hablaremos sobre eso. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Espallán Anita Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.